siempre explico. Parece ser muy básico, ¿no? Pero esto tiene un contenido, tiene una base bíblica. Y como les decía, cuando leí Efesios, y Efesios me llevó de uno de los profetas que más he admirado yo, que es Eliseo, ¿no? Entonces, Eliseo por saber esperar, Eliseo por saber obedecer, por saber esperar su tiempo, ¿no? Por recibir el manto a tiempo, por ponerlo por obra. O sea, por tantas cosas el hijo de Eliseo, por tantas cosas el hijo de Eliseo, porque él vio a su Señor partir, vio al que lo estaba criando, vio a su profeta partir. Él dice, cuando yo deje el manto, dice, tú lo tomarás, y él lo buscó, lo tomó, dice que volvió inmediatamente, las aguas se abrieron. Entonces yo, es como que me identifico, como que me gusta la historia de Eliseo, ¿no? Me ha sido de mucha edificación en mi vida, ¿amén? Entonces, yo voy a leer algo que anoté, porque cuando uno predica hay cosas que se olvidan. ¿Y saben qué pasa? Que hasta eso obra Satanás. Te hace sentir culpable. ¿Sí? Yo he visto predicadores que empiezan a hablar, que me ha pasado, ¿no? Cuando el Espíritu Santo lo toma y empieza a hablar porque quiere hablar lo diferente que está escrito. Amén. No le ha cambiado la palabra, porque cuando te cambia la palabra no quiere decir que sea de Dios. ¿Sí? Se ha cambiado la palabra. Ahí hay un tema donde tenés que pararte y decir quién es el que me está hablando. ¿Sí? Porque la palabra no te la puede cambiar. Si es lo que vas a predicar. Amén. ¿Entendido? Bien. Amén. Entonces yo por eso es que escribo todo. Dice así: todo el día y todos los días hay una guerra invisible. Se desata alrededor nuestro. Eso nosotros todos lo sabemos. Hay un enemigo que busca contaminar todo el tiempo lo que entra en nuestro corazón, en tu mente, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu resistencia, en tus sueños, en tu deseo. Y todo esto tiene un solo propósito: apartarte del camino de Dios. ¿Sí? Fíjense, el jueves, la reunión que tuvimos, el mensaje que hubo, ¿no? A través del Espíritu Santo, que fue tremendo, tremendo, y fue sobre los pensamientos. Y fíjense ahora que yo voy a hablar de la armadura, ¿sí? Y fíjense cómo tiene relación lo que prediqué el jueves con esto los domingos. Y yo no la busqué la relación. Amén. Estoy delante de la presencia de Dios. Y como dice la hermana, acá hay un fuego que me está quemando. Señor, el que te agarre desprevenido y desarmado, hoy hay un tiempo, hoy es el tiempo de lo que tenemos que levantar nuestra guardia. Hoy es el tiempo. Yo recién estaba hablando con mi hermana Fabiana y yo le decía, ella tiene un inconveniente el día jueves, y le digo, hermana, cuidado porque las señales se están cumpliendo. ¿Sí? Dice que había rumores de guerra. El año pasado tuvimos rumores de guerra de Irak, de Israel, perdón, que atacaban a Israel. Y no fue nada, fue un rumor. Hoy hay una guerra. No fue rumor. Hoy hay una guerra. Y Mateo dice, cuando escuches rumores de guerra y ya haya guerra, fíjense bien cómo nos tenemos que parar sobre la palabra. Y eso fue lo que me conmovió en Efesios. ¿Sí? Y ya haya guerra. Dice, no es el fin, es el principio de dolores. ¿Por qué yo me quejo de las familias que no están ahora? ¿Por qué? Porque no son los mejores tiempos para dejar de venir a la iglesia. Estos son los tiempos donde tenemos que estar firmes en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué?
Y yo te voy a decir una cosa. Si algo te impactó, si algo, ustedes saben que yo soy bien franco, ¿no? Si algún chusmerío te apartó de la iglesia, si alguna falta de entendimiento, de conocimiento te apartó de la iglesia, el Señor puede entender la falta de entendimiento, pero no el chusmerío. No lo que se está pasando para que vos no llegues a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ahora estás faltando, imagínate en aquel tiempo, cuando seamos perseguidos. Porque dice que va a venir el tiempo donde vamos a ser perseguidos. ¿Qué tipo de resistencia vas a tener cuando seamos perseguidos? ¿Vas a seguir alabando a Dios? ¿Vas a seguir glorificando a este Dios tan grande que tenemos? ¿O lo vas a negar? Yo lo dejo que el Espíritu Santo lo vaya ministrando su vida. Todo lo que ocurre en el mundo físico, visible, está ligado con el mundo espiritual e invisible. Ah, sí, apóstol, si yo lo sabía. El enemigo, el diablo, quiere que ignores la realidad espiritual detrás de la física. Porque mientras estés concentrado en lo que puedes ver con tus ojos físicos, él puede continuar corriendo acelerado a hacer sus cosas. Y cuando te agarra desprevenido es cuando te hace más daño. Estoy hablando de la armadura. Cómo un cristiano tiene que estar preparado el día a día para levantarse contra la batalla invisible que presenta Satanás, el diablo. Me dirá, ¿sos extremista? No soy extremista. Que alguien me diga si un solo día Satanás no ha dejado de traer malos pensamientos, de lo que hablábamos el jueves, pensamientos tóxicos de lo que hablábamos el jueves. Un solo día no dejó de molestarte. No te dejó de ser esclavo de un hermano, de una hermana, o de un familiar, o de un hijo, o de incluso del apóstol. Porque yo tengo algo que decirle al apóstol y ya te agarró preso. ¿Por qué se viste así? No tiene una corbata, ya te agarró preso. Ya cuando empezaste a hablar, cuando empezaste a desarrollar el problema, ya Satanás cumplió su objetivo. ¿Vieron cómo tiene que ver con lo que predicamos el jueves? Hay un relato en la Biblia que es el criado de Eliseo. Y ahí es donde es la parte que me goza. De Eliseo. Es lo más parecido a nuestra realidad actual. Cómo el enemigo usa al mundo físico, porque él no te plantea solamente una lucha en lo invisible, sino es que te lo traspasa al mundo visible. Leamos en Segunda de Reyes 6, del 12 al 19. Segunda de Reyes 6, del 12 al 19. 6, 12 al 19. Amén. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Amén. Vea. Entonces uno de los siervos dijo: no, ve, Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos?
Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. Gloria a su nombre. Carros de fuego alrededor. Aleluya. Y luego que los sirios descendieron, él oró, Eliseo a Jehová. Descendieron a él, perdón. Oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Amén. Hasta ahí no. Hasta ahí no. Hasta ahí no. Eliseo estaba preparado, profeta de Dios, pero el que estaba al lado de él también había sido creado, ¿sí? ¿Sí? Y había estado al lado del profeta, pero él tenía un entendimiento abierto y él quería lo que el profeta tenía. Cuando el criado de Eliseo salió, se encontró con la realidad que había una caballería enfrente de su casa. No eran 100, no eran 200, eran 1000 que habían enfrente de su casa. ¿Qué es lo que es eso? El mundo ¿qué? Físico. ¿Me está entendiendo, hermano? El mundo físico. La guerra que se le presentó el rey a Fuero, creo que era. La guerra que le presentó el rey y que lo fue a buscar. ¿Y sabe por qué lo fue a buscar? Porque Eliseo, el Señor, le daba todo aquello que estaba planeando el rey, ¿sí? Entonces le decía al rey de Israel, le decía, no pase por ahí porque están los sirios. Entonces dice, ¿cómo puede saber el rey de Israel? ¿Cómo puede entender o saber si yo esto lo he hablado con ustedes? No hay manera que él a kilómetros de distancia entienda. No hay manera sino que uno de ustedes hable. Y le dice, no, un soldado le dice, no, ¿sabe qué pasa? Que hay un hijo de Dios. ¡Ay, Señor! Hay un profeta de Dios en aquel lugar que le dice al rey lo que tú aún en tu cámara hablas. Y ahí entendió y lo mandó a buscar a quererlo matar. Pero Eliseo estaba preparado, hermano mío. Estaba preparado. El que no estaba preparado era el que estaba al lado de ellos. Que en la lógica y la teoría sería que él estuviese preparado. Dice que cuando salió, abrió, se encontró con una caballería entera enfrente. Y dijo, oh Señor, dice, y Eliseo oró, clamó a Jehová y le dijo que le abriera los ojos. Físico, no era ciego. ¿Me entiende lo que estoy hablando, mi hermano? Espirituales. Yo ahora estoy para decirte que tenés poder de Dios, que fuiste apartado para un propósito de Dios, que Dios te ha apartado y te ha traído a este lugar, porque hay un propósito que Él quiere llevar a cabo. Por eso es que me lamento que las vidas que no están. Por eso es que sufro, pero no sufro por no ver lo físico, sino por lo que están perdiendo en lo espiritual. ¿Me está entendiendo, hermano? Yo te digo que hay un poder tremendo, pero ¿sabes qué pasa? Te lo voy a explicar en Efesios 1. Efesios 1, del 18 al 21. Cuando lo tenga me dice amén. Uno. ¿Lo tenés, no? Amén. Del 18 al 21. 1 del 18 al 21. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya, gloria a Dios. Dice que esta es una carta que le escribió Pablo a los Efesios, ¿sí? Porque él no veía el entendimiento. Y yo ahora, hermano, no te estoy hablando solamente de la armadura y de cómo te tienes que preparar, porque todos los días tienes una guerra. Y no dije todos los días, sino todo el día y todos los días tienes una guerra espiritual. Y yo te quiero preparar, ¿por qué? Porque todo lo que habló Efesios dijo una sola palabra que es tremenda. Es tremenda. Lee primero, por favor. Escuche bien. Por eso le digo que escuche bien la palabra. Efesios 1, el primero. 1:18, el primero del 18. Alborotando los ojos para cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No te estás hablando de una herencia que vas a recibir acá, que vas a ser multimillonario. Te está hablando de una herencia dada del reino de Dios, dada de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de su herencia, lo inmenso de su amor, ser constantemente lleno de toda la plenitud, creer que Él lo hace mucho más abundante que lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Ese poder que opera en nosotros, dice que eso viene heredado, de lo que se le dio el Señor. Le hizo la resurrección. Tremendo poder, tremendo poder. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Al recibir a Cristo Jesús, recibimos perdón, la salvación, la justificación, la sanidad, la libertad del pecado, la victoria sobre el enemigo y la reconciliación con Dios Padre. Hermano, si usted no lo está entendiendo, Señor, me pregunto, ¿por qué yo no lo recibo? Es porque no tenemos fe. Yo tengo fe y yo lo he puesto por obra, dice. Yo tengo fe. El escenario que el enemigo te muestra con tus hijos, tu marido o mujer, con tu matrimonio, con la economía. Punto que hoy se está tocando tremendo. La economía, la atadura de la economía. El escenario que te plantea dentro de tu casa, porque eso lo estamos viendo con los ojos físicos. Es tangente el problema que tenemos, porque no solamente lo vemos, hasta lo tocamos. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás sí está preparado para hacerte la guerra. Todo el día. Y todos los días. Él prepara a sus aliados, que son los brujos, los hechiceros, los macumbistas que están acá. Porque Él no es omnisciente ni omnipresente, como dije el otro día. El único que es nuestro Señor. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza. Él no lo puede hacer, pero Él sí está preparando
y prepara todo el año. Ustedes lo vieron, el calendario que ellos tienen. ¿Y sabes por qué? Porque cada brujo y cada hechicero tiene tu nombre. ¿Y sabes dónde se empieza a gestar? En lo espiritual. ¡Oh, Señor! Se empieza a gestar en lo espiritual, donde vos no ves, y se desarrolla en el escenario que vos sí ves. Tus hijos, tu economía, tu esposo, tu mujer. Ahí se desarrolla el problema. Entonces, yo le decía, Señor, ¿y qué es lo que era la prédica? Cuando leí Efesios, y me dice, tenés un poder que todavía no los has descubierto, porque no lo has puesto por obra. ¿Y sabes por qué no lo has puesto por obra? Porque te crees incapaz, porque te crees sucio, porque no tienes el entendimiento abierto para recibir lo que yo te estoy dando. Es como dijo Ezequiel, y como dije de la hermana dice, cuando yo esté apta voy a subir a cantar. Oh, gloria a Dios, para los que lo están entendiendo. El Señor te llamó como eras. El Señor está haciendo de vos la obra. Y hay una herencia, has tenido una herencia, tienes una herencia y tenés que echarle mano. No es una herencia física, no es una herencia que te vayas a hacer rico, pero sí vas a batallar todos los días contra Satanás, el diablo. Y vas a tener el entendimiento abierto porque se desata día a día. Es constante, es verborrágico. Te habla permanente al oído. Yo te ato, Satanás, en el nombre poderoso de Jesús y te saco de mi mente. Esa es la batalla continua que tenés. Fíjense, si tiene mucho que ver con lo que predicamos el jueves. Hermano, y esto yo no lo busqué para hacer coincidencia el jueves. No sé si ustedes han visto y han notado que yo no hago las mismas prédicas del día jueves, la traspaso para el día domingo. Ustedes lo han notado todos los días, todos los jueves y todos los domingos tenemos prédica, tenemos un alimento diferente. Gloria a Dios para aquellos que lo están entendiendo. Aleluya. Y como dije recién, no estoy exaltando al apóstol, aquel que me trae el conocimiento y el entendimiento. A Él sea la gloria y la honra. Hermano, porque primero se gesta en lo espiritual y después se manifiesta en lo físico. Por eso es que pasa todo el año preparando a sus aliados. Y lo vamos a entender ahora en la palabra que usted estaba esperando. Efesios 6, del 12 al 19. Fíjense por qué tenemos que estar preparados, hermano. Porque yo no le doy crédito al reino de las tinieblas. Pero sí veo que el pueblo de Dios no está preparado todos los días para luchar y levantarse contra Él. El reino de las tinieblas se levanta día a día. El reino de las tinieblas tiene sus aliados. En este barrio, en el barrio que vivas, a donde estés, tiene sus aliados. Y Él conoce tu apellido y tu nombre. Él sabe luchar contra vos. El que no está preparado somos nosotros. Y el que se va a empezar a preparar ahora somos nosotros. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con todos los santos, con cada uno de nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
principados, hermano. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un principado. Son los ángeles caídos. Los ángeles caídos son los que habitan en el segundo cielo, ¿sí? Y ellos son los que tienen los emisarios y son los que mandan a todas las huestes, sean celestiales o las que estén en la tierra, bajo el mar, y sean las que sean, para hacerte la batalla. Es una batalla organizada. ¿Estás entendiendo, hermano? Gloria. Es una batalla organizada. Pero contra mí, si yo soy un piojo, sos un hijo de Dios. Sos un redimido por la sangre de Cristo, por aquel que cantamos, que el que vive y reina para siempre. Por eso es que hoy tenés que estar preparado para esa batalla. Esa batalla se levantó para prepararte. Si estás en esa batalla es porque cada día te tienes que preparar más y sacar provecho de esto, donde dice Efesios. Te tienes que levantar con el apresto, te tienes que levantar con todas las armaduras. Hoy vamos a orar por las armaduras. Hoy vamos a poner armaduras en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se tiene que romper aquello que era verborrágico. Hermano, yo he tenido contra los pastores, yo he tenido contra los hijos de pastores. Yo entiendo, yo le decía, Señor, ¿por qué tengo que estar pasando esto? Y Satanás, el diablo, era verborrágico, día a día. ¿Saben lo que quiere decir verborrágico? Repetitivo a nuestros oídos. Ahí me hablaba permanente y me decía bla, 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 y bla, 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 bla. Y me hablaba y me decía, ¿sabes qué? No le dijiste esto. Te olvidaste de decirle aquello. La próxima vez anotate en un cuaderno para que no... Hermano, yo lo tenía preso y ellos me tenían preso a mí. ¿Y saben qué? Y ellos la lucha era igual, era recíproca. ¿Por qué? Porque ellos pensaban lo mismo de mí, de lo que yo estaba, de lo que yo hacía. Y decían, este es un brujo. ¿Por qué? Porque es rebelde. Este es un brujo, y de cierto es un brujo cuando uno se convierte en un rebelde. Sí, pero yo le miraba las actitudes que le faltaban a ellos y las cosas que hacían, que no eran conforme a la palabra de Dios. Y yo me hacía preso de ellos hasta que entendí que era un llamado. Hasta que entendí que sobre mí había un peso de gloria. Oh Señor, que había un llamado y que no era un llamado así nomás, como el que tener cada uno de ustedes. Tienen un llamado de Dios. Tienen un llamado de Dios. Por eso es tiempo de limpiarse. Por eso es tiempo de que esos pensamientos tóxicos que hablamos el jueves tienen que salir de nuestra mente. Esos pensamientos que marcó tu vida y trazó tu vida y te dijo, vos nunca vas a hacer nada. Lo que te dijeron, lo que te han dicho, y que te han dicho vos por estar yendo a esa iglesia, y te trazó tu vida y te tuviste que salir de esa iglesia, y ahora te están diciendo y vuelve a ser repetitivo y te están volviendo a decir lo mismo. Hijo, ojo, estoy hablando de hijo. Esa es la batalla. Estoy hablando de las mujeres de los hermanos y estoy hablando de los maridos de las hermanas. La lucha. Pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No es la lucha contra él. No es él el que se te ha levantado. La lucha no es contra sangre ni carne. Tenés que prepararte para lo espiritual, para saber quién es el que te está atacando y quién te está trabajando. Porque muchas iglesias dejaron hablar de que existe el brujo, el hechicero y el macumbista. Y realmente existe, hermano mío. Y ese hechicero y ese macumbista trabaja para que día a día y todos los días tuyos no sean iguales. Y que no sean como Dios lo ha planeado. ¿Y sabes por qué tienen resultado? Porque sos un buen receptor, hermano. ¡Ja! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios, ¿no? Digamos, gloria a Dios. ¡Aleluya! Estoy entendiendo lo que es. Soy un buen receptor. Entonces por eso lo que larga me está llegando. Porque mi armadura está débil. Gloria a Dios, estamos entendiendo. ¡Aleluya! No es estar permanente y decir, Señor mío, decime, Señor mío, te pido en este tiempo, en tu gran misericordia, que me abras el entendimiento.
Estás en una iglesia de liberación. Pero no se trata de que pases acá adelante y que cuando yo ore y ponga las manos, vueles, hables en lengua. Puede ser ese canal, que lo es ese canal. Pero hoy, el pastor que está acá, para la gloria y honra del Señor, el Señor le está dando la estrategia para luchar contra Satanás y el diablo. Así sea poquita, así, como dijo en esa palabra. Oh Señor, Dios Todopoderoso, dice lo que me llamó es la herencia. Y si yo tengo una herencia de Jesús, ¿qué me puede hacer daño? Hay algo que está estorbando que esa herencia no me ha llegado. Hay algo que está pasando en mi mente, en mis pensamientos, que no me está llegando. Porque estoy fluctuante. Así se dice, Señor, ¿no? Fluctuante. Gracias, Señor. Gracias porque en vez de un pueblo que se enoja, hay un pueblo que se ríe y dice, ahora entiendo. Porque la palabra de exhortación llegó y llegó con entendimiento. No hay que exhortar al pueblo sin entendimiento. Amén. Hoy, si yo soy un buen receptor, yo me voy a empezar a negar a ese receptor, a ser buen receptor de Satanás el diablo. Yo voy a poner la mirada y ser receptor de aquel que me llamó a la gloria eterna. Aquel que me ha llamado, porque el propósito de Satanás el diablo es como le dijo de Job. ¿Han mirado que los hermanos están en liberación y restauración? Cuando yo llamé a un apóstol, el apóstol me dice, ¿sabe qué? Dice, el Espíritu Santo me está hablando mientras que vos estás hablando. Y se me salta la lengua. Amén. Y sigue la lengua. Pero yo seguía escuchando lo que él me decía. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque cuando yo les hablé de que yo me había levantado con esa iglesia, contra esos pastores, con razón o no razón, ¿no? Lo digo. A lo mejor tenía la razón, ¿sí? A lo mejor lo veía, porque Dios me dio esa visión para ver mucho más allá. Pero no la pude entender para qué era. No pude entender porque, hermano, si te ha desatado esa visión ahora, el Señor, y vos ves alguna falencia en este ministerio, acá estamos nosotros dos. Somos humanos para equivocar. Cuando yo me levanto contra ellos, me trae una palabra tremenda, el Espíritu Santo en la noche. Y me dice, hijo mío, vos tenés mucho que ver en esto. Y eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a decir. Bueno, o me enseñó mal el pastor. No, hoy hay una palabra que se ha soltado tremenda, que el poder de Dios está sobre vos. Hacerte cargo. Y es el poder del Dios Todopoderoso. Y es la herencia de un Dios Todopoderoso. Y si no se ha cumplido, yo tengo que empezar a ver, como dije, con los pensamientos. Yo di una estrategia para los pensamientos que te dije, hermano, que el jueves no faltara, ¿te acordás? Di una estrategia para los pensamientos. Dije, anotá todos tus pensamientos buenos y los tóxicos. A ver cuáles son los que tenés más. ¿Cuáles son los que ganan al tóxico o cuáles son los que ganan al pensamiento bueno? Esto es dado del cielo. Tómelo, hermano. Tómelo. Yo lo he dicho muchas veces desde aquí. Y me pongo acá porque yo tenía un pastor que decía, bueno, ahora voy a exhortar. Dice, si dicen que yo digo cosas porque estoy atrás del púlpito, yo me corro. Me corro. Qué mala, ¿no? Qué mala intención. Yo digo no. Si hay una exhortación para la iglesia, Señor, porque yo me sentía mal cuando me exhortaban y tenía razón de la exhortación, pero no venía con amor, hermano. Es lo que está faltando hoy. Por eso es que nombré el amor. Una de las cosas que trajo el Señor, el amor. Por haber perdido el amor, perdimos muchas cosas, ¿sí? Y nosotros nos acordamos que va a ser principio de dolores, rumores de guerra, ¿no? Lo que dije recién. El temporal que se levanta, los desastres naturales. Pero no se olviden que el Señor dijo que por haberse multiplicado
La maldad del corazón de muchos que el amor de muchos se enfriará. Que eso también está puesto, que es una de las señales. Yo tengo que pedir, Señor, que mi corazón no se enfríe. Señor, que yo no mire con mis ojos físicos desde ahora en más. Es un mensaje tremendo, hermano. Oh, santo eres, Señor. Que aprenda a mirar con mis ojos espirituales, Señor. Con lo que depositaste en mi corazón. Tu palabra me dijo que lo depositaste en mi corazón. Señor, ¿por qué no lo he entendido antes? Señor, ¿por qué antes no se me vino y se me abrió el entendimiento, Dios? Tantas cosas que me equivoqué por no haberlo entendido, Señor. Todo el tiempo estaba plasmado en tu palabra, Señor. Y hoy vuelvo a entender, Dios Todopoderoso, que el amor se estaba enfriando. Que mi amor se estaba enfriando. Porque yo pienso en lo mío y para lo mío. Y yo quiero en lo mío. Y en mi bienestar, Señor, y no veo lo que está pasando y lo que está faltando en mis vecinos. Que está faltando amor, que tengo que llevarle palabra porque hay un mundo que se está perdiendo. Porque si estamos hablando de las señales, hay muchos de nuestros vecinos que no lo vamos a ver más. Hay muchos hijos. Yo cuando oraba, oh Señor, cuando oraba por los niños en el campamento, se me partía el corazón. No pude ministrarlos, hermanos. Yo le oraba llorando por lo que están pasando esos niños. Porque hay padres, usted lo debe saber como señor, ¿o no? Usted lo debe saber como señorita. Lo que está pasando en cada niño. Y ahí le dije a la señora Lore y a Astrid, le dije, ahora las entiendo, ¿por qué tanto de nuevo para servirle a los niños? ¿Por qué tanto de nuevo para enseñarle a los niños? Yo le dije, ahora los entiendo. Gracias, Señor. El tema es que también hay muchos adultos que no conocen ni la palabra. La palabra de Dios. A veces los chicos son ministrados por esta gente que no conoce. Y eso es un peligro total. ¿Y la iglesia qué estamos haciendo como iglesia? Tenemos que levantar a hablar. ¿Me entiende lo que va a pasar en el día que nos digan, a ver, vamos a buscar a todos los hijos de Dios? ¿Qué resistencia vamos a poner? Porque ahí va a ser lo físico. Si en lo espiritual nos estamos poniendo que no lo vemos, imagínense cuando veamos en lo físico, que empiecen a matar a los pastores, a los hermanos que van a la iglesia, que se metan en una iglesia, metan una bomba. Señor, qué tremendo, ¿no? ¿Quiere que te diga una cosa, hermano? Ahí el Señor va a enviar hambre y sed de su palabra a toda la gente que van a correr a la iglesia. Es lo que siempre oí. Y ahí es donde nosotros tenemos. En el Oriente, pastor, en el año 91 empezó la persecución. La persecución de los cristianos. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo lo que está pasando. ¿Sí? Y lo que va a empezar a pasar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los principios de dolor. Principio de dolor. Y después de pasado esto, vendrá la persecución. Señor, qué tremendo, ¿no? Nuestra persecución. ¿Y sabe qué? Y muchos hermanos van a decir, yo no voy a la iglesia. Porque voy a perder, me van a matar. Y voy a perder todo lo que tengo en este mundo. Voy a perder casa, voy a perder auto, voy a perder familia. Que el Señor nos ministre, ¿no? Y nos fortalezca en todo tiempo. Y entender la palabra esta que hemos soltado hoy. Hoy nos fuimos con los tapones para adelante a Satanás, el diablo. No tenés que meterte en nuestras vidas. Somos escogidos. Estamos marcados por una sangre. Esa sangre la derramó nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que crea sea salvo y tenga vida eterna. Y Él no quiere que llegues a esa vida eterna. Porque ¿sabe una cosa? Yo pregunté muchas veces cuando empecé en el Evangelio, y con esto termino, que si la salvación se perdía. Y cuando seguí leyendo la Biblia, no me tuvo que responder nada.
todos los idólatras, los borrachos, los hechiceros. Hechicero, Los que se echan con... hechicero. Sí, obvio que yo no me iba a echar con otro. No. Lo que estoy hablando, hechicero. Me marco eso. ¿Sabe por qué? Porque el que está fuera de la iglesia se convierte en hechicero. Y el que estaba dentro de la iglesia y habla mal de la iglesia se convierte en hechicero. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Amén. Hechicero, por eso me remarqué hechicero. Quería acotar algo. En San Juan eso lo han como naturalizado. Porque el que conoce San Juan o va a San Juan, la vecina que no cura las muelas, cura la cabeza, Bien. el empacho. Bien. Entonces es como que San Juan, yo, al menos lo que yo siento, está muy tomado porque la gente lo ha naturalizado. Claro. El bebé desde que nace, no, anda la vecina que le va a poner el vaso, le va a curar el dolor de cabeza, el antojo, las cintitas rojas, como que es algo ya normal para ellos. ¿Por qué, hermano? Porque ahí está orando un principado. ¿Y sabe que le diga quién es? La difunta Correa. Exacto. La difunta Correa. Usted vaya a la difunta Correa y vea todo lo que hay alrededor, la pobreza que hay alrededor. Sí. Ah, la miseria. Se queda La miseria. Y hablamos de ello. Y nosotros acá tenemos el Gaucho Gil. Acá nomás la entrada. Un montón de santos que... Ahí en la calle Chile está lleno de vírgenes. Y esos son los que mandan aquí, la que se levanta. Por eso es que yo ato y reprendo siempre a la mujer fuerte y al hombre fuerte. Estoy atando a esa mujer fuerte y a ese hombre fuerte. Como las hechiceras no se pueden levantar por sí mismas, usan al Gaucho Gil, usan al Expedito, usan al Ceferino, usan, y el Ceferino no lo tenemos solamente acá, lo tenemos en cada punta del coso. Las vírgenes no las tenemos acá, las tenemos en cada punto. En las rutas, donde hay consagración. Donde hay consagración, ¿y qué es lo que pasa en esa consagración? Y ahí muere gente. Accidentes. Y ahí ofrecen los niños, hay accidentes. ¿Me entiende cuál es la lucha? Entiende que no estamos, no es la lucha de decir si yo voy a la iglesia, yo soy salvo por estar dentro de la iglesia. Hoy es el entendimiento abierto, hermano. Abierto. Hoy uno de los principales problemas también es la economía. La economía está marcando muchísimo. Está marcando muchísimo nuestra vida. Pero primero, el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Amén. Amén. Con esto voy a orar por la palabra.